Lucas capítulo 7, vamos a ver los versículos del 36 al 50. Y permítame, yo voy a leer los versículos y le voy a pedir a usted que siga con la vista. Lucas 7, 36 al 50. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y sentado detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Padre, bendice, te pido, el tiempo que tenemos. Ayúdanos a que, aunque es un tiempo abreviado y hemos eliminado parte de nuestro programa acostumbrado, a aprovechar el tiempo. Ayúdanos a quietar nuestros pensamientos, a hacer a un lado nuestros quehaceres, seguramente alguna preocupación que otra, y enfocarnos en tu palabra por estos próximos minutos. Te pido que hables a nuestros corazones de tu palabra, que seamos fortalecidos y, Señor, que seamos bendecidos por lo que se ha preparado en esta noche. Bendice la fidelidad y la obediencia de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Obra en sus vidas, hónrales y bendíceles, te pido, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Una de las escenas más maravillosas en la vida y el ministerio de Jesús es esta que se encuentra en Lucas capítulo 7. Jesús está comiendo en la casa de Simón, un fariseo, y estando ahí una mujer, aparentemente una ramera o una ex ramera, vino a él llorando, lavó sus pies con sus lágrimas, los secó con su cabello, lo ungió con un ungüento costoso. Y los fariseos, típicamente, comenzaron a tener pensamientos críticos acerca de Jesús. Primero, porque Jesús había permitido que ella lo tocara.
Y luego Jesús les relató esta parábola que se conoce como la parábola del acreedor y sus deudores. Declaró que dos hombres debían una cantidad de dinero. Uno debía 50 denarios, el otro debía 500 denarios. Ninguno tuvo cómo pagar su deuda, entonces el acreedor perdonó las deudas de los dos. Y Jesús entonces le pregunta al fariseo Simón, ¿cuál de estos dos hombres que han sido perdonadas sus deudas amaría más al acreedor? Y Simón le respondió que obviamente pensaba que el que había sido perdonado por la deuda más grande amaría más que el que había sido perdonado por la deuda más pequeña. Y Jesús declara que tiene razón. Y luego comparó al fariseo, al deudor de 50 denarios, y a la mujer pecadora, al deudor de 500 denarios. Creo que le volteó el asunto ahí al fariseo. Y dijo en el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces Jesús le asegura a la mujer que ella había sido perdonada y salva en base a su fe. Ahora hay varias cosas que Jesús enseña en esta historia. Primero, esta parábola no significa lo que mucha gente piensa. Algunos piensan que la parábola enseña que la persona que es salva a una vida o de una vida de llamado pecado profundo, supuesto pecado profundo, automáticamente amará más al Salvador que, por ejemplo, uno que es salvo de niño, que nunca vivió en lo que llamamos pecado profundo. ¿Sí me explico? Sí lo dije bien, ¿verdad? Y a veces es cierto que los que son salvos de niños no aprecian su salvación, como los que son salvos de adultos. Pero ese no es el caso y no estoy seguro que sea normal tampoco. Necesitamos entender unas cosas si vamos a captar lo que Jesús está enseñando aquí. Obviamente en la parábola el acreedor representa a Dios, los deudores nosotros, los pecadores. La cuestión entonces es, ¿quién es el pecador de 50 denarios y quién es el pecador de 500 denarios? De nuevo, algunos piensan que el pecador de 50 denarios es el que nunca vivió en una vida perdida en pecado profundo, entre comillas, como adulterio, borrachera, usted se imagina. Y que el de 50, el de 500 es uno que sí vivió en una vida de profunda pecado, una vida de perdición. Y Dios le salvó de esa clase de vida. Yo no creo que eso es lo que Jesús estaba enseñando, por varias razones. Primero, algunos de los pecados que nosotros consideramos como los más serios, tal vez no lo serán en los ojos de Dios. Tanto como algunos de los pecados que nosotros consideramos como no tan malos, para Dios sí son pecados graves. Y la verdad es que no podemos decir que hay pecados pequeños y pecados grandes. ¿Usted sabe esto? Santiago 4, 16 y 17 dice, pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si simplemente conociendo la diferencia entre el bien y el mal, escogiendo el mal, es pecado.
Por inocente que luzca ese mal, por justificable que sea humanamente hablando, es pecado. Más precisamente, cuando sabemos hacer lo bueno y dejamos de hacer lo bueno, aunque no dejemos de hacer lo bueno para hacer lo malo, simplemente dejamos de hacer lo bueno, es pecado. Ese es el pecado de la omisión. Omitir, dejar de hacer. El no hacer lo que sabemos que es bueno es pecado. Y nuestras mentes humanas siempre van a tratar de categorizar el pecado. Siempre vamos a tratar de decir, este pecado es ligero, este pecado es serio, este pecado es grave. ¿Por qué? Porque al hacer eso, podemos justificarnos, sabiendo que solamente cometemos los pecados ligeros. Una mentirita blanca, no cumplir con mi responsabilidad, quizás un pensamiento egoísta, a lo mejor una envidia. Son pecados que a nadie lastima. Entonces no es pecado grave. Pero el pecado del adulterio, ese es pecado grave. ¿Qué estamos haciendo cuando tratamos de categorizar el pecado? Estamos justificándonos porque yo nunca he cometido adulterio, yo nunca me he emborrachado. Bueno, a lo mejor una vez. Yo nunca he hecho aquellas cosas tan terribles y horribles. Entonces, por eso tratamos de justificarnos. Y otra cosa, uno de los pecados más terribles a los ojos de Dios no es un pecado que usted y yo diríamos, ese es un pecado grave, es un pecado profundo. Uno de los pecados que Dios considera como uno de los pecados más terribles, si se pueden considerar pecados terribles y pecados benignos, pues es la soberbia. Y nadie de nosotros es culpable de la soberbia, ¿verdad que no? Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La verdad es que no tenemos nada de qué jactarnos. En el contexto de Santiago 4 es gloriarse del día de mañana, dar por hecho que las cosas saldrán como queremos que salgan. Eso es confiar en nuestro propio entendimiento. Es confiar en el poder de nuestra propia fuerza. Es hacer a un lado a Dios. Es decir, no necesito a Dios, o como el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y yo estoy seguro que usted nunca ha dicho, no hay Dios. Pero hay cristianos que viven como independientes de Dios. Les gusta la idea de Dios, disfrutan ser parte de un círculo social que cree en Dios. Ellos mismos creen en un Dios, pero no lo toman en cuenta. No oran para pedir dirección, no se someten a las insistencias del Espíritu Santo que supuestamente vive y mora dentro de ellos. Eso es jactancia, eso es soberbia. Y Dios lo pone en primer lugar en su lista de cosas que Él aborrece. Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. La primeritita cosa, el versículo 17, Proverbios 6, los ojos altivos. La soberbia, la lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Y fíjese que en esas 7 cosas que Dios aborrece y aún abomina, en realidad no se incluyen los pecados que nosotros llamaríamos pecado profundo. Ni aparecen.
Dios dice que, y lo dice cuando menos 2 veces en el Nuevo Testamento hasta donde yo puedo encontrar, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca leo que Él resiste a los que cometen algunos de los pecados que nosotros consideramos como serios. No resistió a esta ex ramera. Algunos cristianos se indignarían. El pastor hablando con esa clase de mujer de la noche. Jesús dejó que ella le lavara los pies, le besara los pies. Yo no veo que Jesús la haya resistido a ella a pesar de su pecado profundo. ¿Eso significa que no debemos de tomar esos pecados en serio? No. Todo pecado es serio. Tampoco quiere decir que no debemos de condenar los pecados. Tampoco quiere decir que no debemos de evitar los pecados. Pero lo que nosotros consideramos como pecado profundo y lo que Dios considera como pecado profundo son dos cosas muy diferentes. Número 2, creo que ya voy en el número 8, pero aquí dice número 2, tengo que decir número 2. Hay pecados interiores, o sea, pecados del espíritu, así como pecados exteriores o pecados de la carne. 2 Corintios 7:11 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación en la carne y en el espíritu, o más bien de carne y de espíritu. Contaminación de carne y contaminación de espíritu. Hay dos clasificaciones de pecados: pecados interiores y pecados exteriores. O sea, pecados que tú no ves y pecados que sí ves. Y la mayoría de las veces los cristianos, si vamos a categorizar el pecado, tendemos a categorizar el pecado profundo como el pecado carnal, el pecado que vemos. Y los pecados espirituales o los pecados internos como cosas más benignas o, bueno, cosas menos malignas, más ligeras. Pero no es así. Contaminación es contaminación. Contaminación interna es contaminación. Contaminación externa es contaminación. Contaminación de la carne es contaminación. Contaminación del espíritu es contaminación. Todo es contaminación. Mucha gente nunca se involucra en los pecados exteriores de la carne que nosotros consideraríamos como pecado profundo, pero viven constantemente con pecados del espíritu: la amargura, los celos, el odio, la envidia, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Simón el fariseo, en cuya casa estaba Jesús en esa ocasión, fue culpable de pecado espiritual. Juzgó a una mujer considerándose a sí mismo como mejor o superior a ella. Si es que Jesús haya resistido a una de estas dos personas, me pregunto a quién habrá sido: ¿a Simón o la mujer? Y bajo riesgo de ser yo mismo culpable de lo que fue culpable Simón, tendría que decir que Jesús probablemente hubiera resistido a Simón por su actitud hacia la mujer. A propósito, ¿quién eres tú? ¿Eres Simón o eres la mujer? Aquí no hay ninguno que se llame Simón, ¿verdad? Vamos para estar seguro. Tú no eres Carlos Simón, ¿verdad? Perdón, usted, señor Carlos. Don Carlos, les presento a don Carlos y a doña Vanessa, a propósito. Aquí no hay un Simón, ¿no? Pepe Simón, ¿no? Bueno, ¿tú quién eres? Más bien, ¿qué actitud tienes? ¿Tienes la actitud
¿Del fariseo o la actitud de la mujer? ¿Ves a otros con ojos de desprecio por su aparente pecado profundo en sus vidas, así como el fariseo lo hizo? ¿O estás tan consciente de tu propio pecado e insuficiencia que no tienes tiempo para juzgar a otros por sus pecados? Yo supongo que la mujer nunca se detuvo a menospreciar al fariseo. Ella estaba tan consumida y contrita por su propio pecado que dudo que ella se haya detenido a juzgar o a criticar a los demás que estaban ahí. Todos somos pecadores. Todos debemos la misma deuda, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Dios, no hay pecadores de 50 denarios, no hay pecadores de 500 denarios, todos debemos el mismo precio. El mismo precio fue pagado por todos los pecadores, la sangre de Cristo. Entonces, si no hay pecadores de 50 y 500 denarios, sería imposible saber cuál es cuál. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de cómo nos vemos a nosotros mismos. El que entiende lo terrible que es su pecado se considera como pecador de 500 denarios. Agradecerá más su salvación. El que ve su pecado como algo ligero se considera como un pecador de 50 denarios. No pierda eso. No lo pierda. No hay pecados grandes y pecados pequeños. Solo hay personas en cuyos propios ojos se humillan reconociendo lo terrible de su pecado, y personas que con soberbia en su corazón se creen mejores que otros. ¿Qué es más importante para ti? ¿Mantenerte humilde delante de Dios, buscando perdón de tu pecado, o humillar a los demás por su falta de remordimiento por sus aparentes pecados? Se me fueron los amenes. Es interesante contrastar cómo diferentes personas se consideran a sí mismas en relación con su pecado. Al que está consciente de su pecado, se considera terrible pecador cuando simplemente no lee la Biblia, cuando no ora, cuando no pone atención a la predicación. Se considera como terrible pecador cuando no salí a ganar almas esta semana. Ay, no diezmé. Ay, no pasé tiempo con Dios. Y hay otros que se consideran buenos cristianos, gente de mucha fe, gente sincera, que hacen cosas mucho más terribles que estas. Y en nuestros días creo yo que hemos perdido el concepto de la pecaminosidad del pecado. Que todo pecado es abominable ante Dios. Mi perspectiva del pecado depende de mi cercanía con Dios. ¿Cómo yo veo el pecado, bueno o malo, grave o ligero? Depende no del pecado, depende de mi cercanía con Dios. Entre más yo me acerco a Dios, más grave luce el pecado que antes, cuando yo estaba lejos de Dios, lucía ligero. Entre más me alejo de Dios, más ligero luce el pecado que cuando yo estaba cerca a Dios, lucía como pecado grave. Entre más me acerco a Dios, más asqueroso luce mi pecado. Entre más me alejo de Dios, más aceptable es mi pecado. Más fácil es pecar. Más disfruto el pecado.
A propósito, para acercarme a Dios tengo que humillarme. Dios no se acerca a los soberbios. Dios se acerca y permite que se acerquen a Él los humildes. El primer paso a la salvación es entender el concepto del pecado. Y el primer paso a ser buen cristiano es entender el concepto del pecado. Es mirar el pecado como Dios lo ve, no como los hombres lo ven. Isaías 53, 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Debemos ver todo el pecado como Dios lo ve: horrible, destructor, merecedor de muerte. Hermano, fueron los pecados grandes, entre comillas, y los pecados pequeños que clavaron a Cristo en la cruz. Si nadie más jamás cometiera adulterio, si solo cometiéramos pecados pequeños, como que era, Cristo hubiera muerto. De todos modos, el Hijo de Dios habría sufrido. ¿Qué importa si el paciente muere de COVID o si le muerde una víbora venenosa, sin ofender a ninguna suegra? La pena es la misma. Es la muerte. Aunque mueres de neumonía o atropellado por un camión, el resultado es el mismo. Muerte es muerte. Y ante Dios todo pecado es profundo. Tu pecado es profundo. Mi pecado es pecado profundo. Hermano, creo que es tiempo de dejar de ver a otros a lo largo de nuestras narices y decir: mira que anda mal ese hermano. Mira ese hermano. Mira esa hermana. Mira cómo anda. Ellos andan. Mira nada más, ese está tatuado. Mira nomás, ese trae arete. Mira, aquel lo vi por acá y aquel lo vi por ahí. Creo que es tiempo que nos veamos a nosotros mismos, ¿no? Que nos consideremos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No existen buenos cristianos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, si usted dice: no, pero yo no estoy incluido en eso, usted es el primero que se está engañando. Mi nombre está escrito ahí. Eso me está describiendo a mí me está describiendo. ¿Cómo que amén? ¿Qué dijo Pablo? Pablo, predicador de predicadores, misionero de misioneros, ganador de almas. Yo soy el primero entre los pecadores. De todos, yo soy el peor.
si bien todos nosotros somos como suciedad. Ay, no me mire así, hermano. No, yo no. Sí, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién me creo? Cuando comparo mi pecado con el de otro y dejo que la soberbia se levante en mi corazón y pienso dentro de mí, cuando menos no soy tan malo como él. ¿Quién me creo cuando juzgo a otro? Cuando pienso, oh, si el pastor supiera cómo es ese hermano o esa hermana, no los pondría en esa posición de liderazgo. Hermano, ¿le puedo confesar algo? Si todos tuviéramos que estar sin mancha para servir a Dios, nadie estaríamos sirviendo a Dios. Si usted pudiera pasar 5 minutos en mi mente, me hubiera despedido de ser pastor hace mucho. Y si yo pudiera pasar 5 minutos en la mente de usted, yo lo hubiera corrido de esta iglesia hace mucho. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos necesitamos su misericordia. ¿Quién eres? ¿Simón? ¿Quién dijo? Simón. ¿Quién eres? ¿Ah? ¿O eres la mujer con el frasco de alabastro? ¿Tu pecado luce asqueroso, repugnante, inmundo, sucio? Digo, ¿cuál es tu concepto de tu propio pecado? No me mires así. Todos tenemos pecado, todos batallamos con el pecado. Pero ¿cuál es tu concepto de tu pecado? Ah, pastor, no, pues lo que yo hago no afecta a nadie, lo que hago no lastima a nadie. No, sí, lastima al Espíritu Santo. Afecta a Dios. No estás tan mal. ¿Cómo ves tu propio pecado? La respuesta a esa pregunta revela tu cercanía a Dios. ¿Eres pecador de 50 denarios? ¿Todo está bien? La gente piensa bien de mí, me llevo bien con todos, nadie sabe ni se fija en mis fallas, no estoy tan mal. Yo no ando en pecado profundo, yo no ando lastimando a nadie. ¿O eres un pecador de 500 denarios? Como el publicano, no queriendo ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. ¿Qué tal? Cada día necesito pasar tiempo confesando pecado. Cada día necesito entrar en la presencia de Dios y lavar sus pies con mis lágrimas, derramar de lo más precioso que tengo con humildad, besar sus pies y buscar su favor cada día. Cada día. No puedo llegar al punto de ser como ese fariseo. Nadie se gana el cielo. Quizás Cristo te salvó, pero no, ni de eso puedes jactarte. No debo vivir mi vida como si todo está bien cuando no todo está bien. Tengo que reconocer lo que soy. Soy un pecador inmerecido del perdón y la gracia de Dios. ¿Eres Simón el fariseo o eres la mujer contrita? ¿Eres deudor de 50 denarios o deudor de 500 denarios? No te estoy preguntando si estás en pecado profundo o en pecado ligero. ¿Cómo consideras tu pecado? El pecado, sea cual sea. ¿Cómo lo consideras?
Tu actitud hacia tu pecado determina tu cercanía a Dios. Santiago 4:8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios. Acércate a Dios y verás lo grave que es el pecado. Entiende lo grave que es tu pecado y te acercarás a Dios. Eso es lo que Él quiere. Padre, perdona nuestras fallas. Perdona, te pido, cuando somos tan arrogantes. Pasan días, semanas, sin que nos pongamos de rodillas para pedir sinceramente y desde lo más profundo de nuestro corazón perdón. ¿Cuánto hace que no hemos confesado nuestro pecado? Padre, perdona nuestra falta de confesión de pecado. Perdona la distancia que permitimos que el pecado provoque. Derrama tu gracia sobre nosotros. Padre, hago oración intercesora por mis hermanos. Perdona el pecado de este pueblo. Límpianos, purifícanos. Danos la bendición de poder acercarnos aún más a ti. Padre, no tomes en cuenta nuestra soberbia. Ayúdanos a enfocarnos más en nosotros mismos, en nuestras fallas y en nuestros pecados, que en el aparente pecado de otro. Ayúdanos a estar tan preocupados por mantenernos bien delante de ti que no tenemos tiempo para ver quién más anda mal. Y Padre, te pido que bendigas nuestra humildad con tu presencia en nuestras vidas. Qué gozo, qué dicha poder estar en la presencia del Rey de Reyes. Obra en nuestros corazones, te lo pido. En el nombre de Cristo. Amén.